Bien, buenas tardes, estimados alumnos y alumnas. Sean ustedes bienvenidos a su clase de acto jurídico de este día martes 11 de mayo. ¿Ah? Después de la semana pasada en que hemos hecho nuestra solemne, les dejé también la revisión allí con algunos comentarios para que ustedes tengan de inmediato su evaluación. Cada uno sabe de inmediato y va sumando su puntaje si efectivamente dio con las respuestas que se estimaron eran pertinentes para esa evaluación. Así que bueno, deberíamos estar subiendo las notas ya este fin de semana. Deberían estar subiendo las notas que van a considerar esta solemne que hicimos, más el trabajo que ya habíamos anticipado. Cosa que si a alguno le fue un poquito mal, puede repuntar con la parte primera del trabajo. Bien, bueno, habíamos también dejado pendiente un tema que tiene que ver con el objeto, ¿ah? Con aquello que en verdad constituye el campo de la obligación y la prestación de los actos, ¿ah? Y con esta eh, primero precisión que hemos hecho, digamos, en la primera parte de esta unidad, que hemos dicho que los objetos no pueden ser confundidos cuando hablamos del acto jurídico con las cosas corporales, que son de alguna manera aquello sobre que recae el objeto, pero no es el objeto en sí mismo. Bien, bueno, y en ese objeto habíamos quedado analizando el objeto cuando se trata de una obligación de dar, ¿ah? Aquellas que tienen precisamente como objeto transferir el dominio, ¿ah? De una cosa o constituir algún derecho real sobre ella. Ahí estamos hablando de una obligación que tiene como objeto el dar, ¿ah? Y el código en ese 1461 pone entonces las tres exigencias que debe cumplir ese objeto. Debe tratarse de una cosa que existe o esperar que exista, tiene que ser una cosa comerciable y tiene que ser, por supuesto, también una cosa determinada o determinable, ¿no? Que es algo que se suele dar hoy en día mucho en el mundo de las prestaciones, que son un poquito más abstractas, en que uno tiene que pensar qué realmente es lo que va a hacer, a qué se compromete. ¿Ah? Por eso en el mundo del acto jurídico hay mucha importancia de lo que tiene que ver con el derecho al consumidor. ¿Ah? El derecho al consumidor va en paralelo hoy día con el estudio del acto jurídico, porque muchos de los elementos que discute hoy día la protección al consumidor o el derecho del consumo, o estas varias denominaciones que ha tenido esta disciplina, van de la mano con lo que va siendo la formación del acto. El consentimiento, la oferta, la aceptación, el objeto que constituye las obligaciones, hasta dónde llega la precisión del objeto y con ello realmente se está cumpliendo. ¿A qué se obligaron las partes? ¿Ah? Hoy día muchas veces, no sé si por ahí han visto las grandes peleas que se han producido a propósito de la pandemia y de los incumplimientos contractuales. ¿A qué se habían obligado? La última tiempo, ahí tenemos, por ahí sale la televisión, una gran demanda en contra de las agencias de turismo, ¿cierto? Que no han devuelto los paquetes turísticos que la gente adquirió y que finalmente no se pudieron llevar a cabo por motivos de la pandemia. Entonces uno dice, bueno, ¿a qué realmente se habían obligado? ¿Es posible cambiar el viaje? ¿Es posible devolver el importe del ticket? En fin, una serie de elementos que unos también tienen o nacen de esta base que es el acto jurídico, pero que en materia de protección al consumidor ya llevan obviamente un avance importante en términos de lo que significa la actualización del derecho. ¿Ah? Por eso es tan relevante que en algún minuto las cátedras del derecho civil vayan en paralelo o tengan una unidad destinada claramente a el derecho del consumo, que algunas escuelas ya lo están colocando dentro de sus asignaturas de especialidad. No sería malo estudiarlo. Bien, bueno, tenemos entonces esta, les decía yo, que estamos viendo el objeto en la obligación. Hoy día nos tocaba ver
la obligación, la obligación, el objeto cuando se trata de un hecho. El hecho porque sabemos que hay prestaciones que pueden consistir en un hacer o pueden consistir en un no hacer. Esta última, recuerden, de abstenerse de realizar una conducta que, de no existir la obligación, sería perfectamente lícito realizar. Bueno, estos hechos tienen, según el 1461, que ser física y moralmente posible. Y también la doctrina agrega que tiene que ser un hecho determinado. Hay que saber qué es lo que se va a hacer, a qué se comprometen las partes. En lo físicamente posible, hay un tema, porque obviamente hay una norma nuevamente de contenido abierto. Lo físicamente posible no siempre ha sido lo mismo. ¿Ah? Años atrás, precisamente los viajes duraban meses. ¿Ah? Hoy día los viajes se hacen en horas, ¿ah? Dado la tecnología que existe en materia de transporte. Entonces eso ha ido cambiando lo que se podía decir como que se puede o no se puede hacer. Se puede ir a Viña del Mar en, qué sé yo, en una hora. Claro que se puede. Pues antes había que ir a caballo en 2 días. ¿No? Hoy día se puede ir, toma uno un auto y en una hora puede estar allá en Viña. ¿No? Quieren por ahí poner un tren que creo que demoraría como 45 minutos, así que imagínense. Cada vez la tecnología va superando lo que físicamente no era posible en el pasado. Por tanto, es una norma cuyo contenido se tendrá que ver en el instante. ¿Era físicamente posible de realizar este objeto en la convención de las partes? ¿Era o no era posible? ¿Mm? Bueno, por eso ahí ustedes tienen que también ser cuidadosos a la hora de la redacción de los contratos para que las personas que ustedes asesoran o ustedes mismos, cuando redactan sus propios contratos, sepan si pueden comprometerse a hacer o no hacer ciertas cosas. ¿Ah? Como por ejemplo, cuando en las obligaciones de hacer se pactan los lobbies. ¿Ah? ¿Se imagina el lobby que dijera, no, mira, yo como abogado me comprometo a ir a hablar con el juez y que de alguna manera ponga más preocupación en tu causa? Ahí hay algo que nos pasa al lado siguiente, eso es moralmente imposible, ¿cierto? Contrario a las leyes. ¿Ah? Pero en fin, circunstancias que tenemos que tener presente a la hora de la redacción. Y acto seguido dice físicamente posible, moralmente posible, y nuevamente aquí se abre, oh, perdón, un estornudo online. En lo moralmente posible, nuevamente se abre esta norma módulo en cuanto nosotros decimos aquí, moralmente imposible, lo prohibido por las leyes o contrario a las buenas costumbres o al orden público. Estos tres conceptos. Bueno, la ley es más claro de saber cuándo se es contrario a la ley, porque la ley tiene una vigencia, tiene una escrituración, tiene una publicación. Pero en el caso de las buenas costumbres, hay que ir a un contenido que deberíamos buscarlo precisamente en el ambiente social, en la comunidad. ¿Qué es lo que se considera buenas costumbres y que, por lo tanto, este contrato que estamos celebrando hoy día contraría eso? ¿Ah? Como lo hemos dicho en algunas ocasiones, por ejemplo, si se pactara el famoso contrato de modelaje de la obra de Tunick, ¿cierto? O Tunick, como ustedes ahí manejen mejor la información, ¿cierto? Este fotógrafo que suele hacer intervenciones dentro de la ciudad con personas, pero personas que están desnudas. Eso es un contrato de modelaje. En el fondo, la persona acepta ir a la fotografía y el fotógrafo, el profesional, al menos cuando pasó en Chile, el pago o la contraprestación era una fotografía eh, de la intervención, digamos, debidamente autografiada por el artista. ¿No? Entonces, esa era la forma de pago, de contraprestación. La pregunta es si eso era contrario a las buenas costumbres, ¿eh? Andar desnudo en la vía pública. Eso marcó un hito, obviamente, en la sociedad chilena. Después de eso vinieron muchas intervenciones en las que hubo también desnudos y de a poco, de alguna manera, la desnudez fue dejando de ser en el ambiente artístico algún tipo de contradicción o establecer una contradicción con las buenas costumbres. Hoy día
pareciera que no es una contradicción. Sin embargo, hay que tener presente que también está todo el proceso o avance de desarrollo de tratar a los cuerpos como objetos. Hoy día se ha evolucionado en ese sentido que los cuerpos no pueden ser mirados como objetos ni de hombre ni de mujer. ¿Mm? Bueno, pero ahí supongamos que las buenas costumbres pueden estar ahí en el pacto. Por ejemplo, un contrato publicitario, un contrato de modelaje, un contrato para una intervención artística, que son todos hechos ¿ah? Que a lo mejor podrían estar ahí en el límite de las buenas costumbres. Bueno, hay que analizarlo de acuerdo al momento. Y el orden público, ustedes saben también este concepto, ¿no? Que tampoco tiene una definición legal, pero que doctrinariamente refiere ciertos pilares fundamentales, ¿no? Que no son disponibles por los particulares porque contraerían efectivamente las bases que son fundamentales de un sistema. En lo que se refiere a aquello que es el orden público, que puede tener relación con toda aquella convivencia en que interactúan comunidad y particulares. Los particulares, autonomía de la voluntad, ¿podemos hacer todo lo que queramos? No, porque hay disposiciones del orden público. Por ejemplo, hoy día forman parte del orden público el medio ambiente, la salud, eh, todo lo que tiene que ver incluso con precisamente, por ejemplo, normas de protección al consumo, que constituyen pilares que los particulares no pueden disponer. Los particulares no pueden llevar a sus contratos y derechamente decir vamos a suprimir este tipo de reglamentación, este tipo de normas que de alguna manera limitan esa autonomía. ¿Ya? Bien. Bueno, pero establecido todo este campo de lo que es el... y finalmente el hecho tiene que ser determinado. Esta precisión es importante, les decía yo, porque muchas veces hay situaciones en las que no queda claro a qué se comprometía uno. Yo en ese sentido nos suelo colocar a nosotros como ejemplo. ¿Ah? ¿A qué se compromete el profesional? ¿A presentar la demanda? Podría ser. ¿A llevar el juicio hasta la sentencia? Es lo normal. ¿Pero se compromete a apelar? ¿Se compromete a interponer recursos de casación? ¿Se compromete a negociar con la contraparte? Esos son elementos del contrato que no necesariamente quedan comprendidos dentro de lo que significa la defensa. Primero, porque, por ejemplo, un juicio llevado desde la presentación de la demanda hasta la sentencia puede determinar que el cliente no esté satisfecho al final del juicio y puede decir, ¿sabes qué? Mira, no me gustó esto porque tu forma de llevar el juicio no coincide con lo que yo esperaba, las expectativas, tenemos una sentencia negativa y puede querer llegar hasta ahí. Entonces, por ejemplo, yo suelo separar eso en los contratos. Entonces yo digo, mira, esto es desde la presentación de la demanda hasta la sentencia definitiva. Ahí la sentencia definitiva, tú dirás si estás conforme o no estás conforme, si quieres tomar otro abogado, pero ya está determinado cuál va a ser mi ámbito de acción, desde la presentación de la demanda hasta la sentencia. Teniendo cuidado siempre que en la sentencia el aviso tiene que ser pronto, porque obviamente hay plazos que pueden empezar a correr, o sea, que corren desde inmediato, desde que uno se notifica de la sentencia. Bueno, eso entonces uno tiene que precisarlo. Por ejemplo, un día, caso anecdótico, pero siempre lo cuento porque sirve. El cliente me llama, José Luis, me mandaste la escritura de constitución social, pero resulta que aquí falta el inicio de actividades. Entonces yo le digo, pero es que eso yo no lo veo. Los inicios de actividades de las sociedades tienes que verlo con tu contador. Tu contador es el que se encarga de ver eso, lo mismo que de también pagar la patente municipal para iniciar actividades, qué sé yo, y a lo mejor yo podría intervenir el contrato de arriendo para los efectos de la propiedad que quieren buscar. Pero la constitución de sociedad, en términos simples, pasa por la constitución del estatuto, la escritura pública, su inscripción en el registro de comercio, su publicación, y hasta ahí llegaba yo normalmente. Si el cliente quiere otra cosa, es motivo de otro profesional. Entonces yo determino hasta dónde llega mi servicio. Tiene que ser un servicio determinado.
Y eso les va a traer menos problemas, porque ustedes saben a lo que se comprometen, saben por lo que establecen sus honorarios, y el cliente sabe hasta dónde puede también exigir. Eso es tremendamente importante. Bien, bueno, pero establecido lo que es el objeto y el objeto lícito, viene el tratamiento de los objetos ilícitos. Pero ya sabemos que el legislador no definió objeto, no definió objeto lícito, ni definió objeto ilícito. Entonces, ¿cómo hacemos para estudiar el objeto ilícito y llegar a la conclusión de lo que es el objeto lícito? Bueno, el legislador estableció casos de objeto ilícito. A partir del artículo 1462 y siguiente, llega precisamente a 1462 hasta 1466, estableciendo diversos casos de objeto ilícito, cada uno con un tratamiento doctrinario separado. Al final, cuando uno ya ha estudiado todos los casos de objeto ilícito, puede llegar a una conclusión del qué es el objeto lícito. Bueno, veamos entonces cuáles son esos casos donde tengo mi... Tenemos entonces casos de objeto ilícito. Y les decía yo que el legislador optó por separarlos allí en los distintos artículos. Entonces está el primero, lo que contraviene al derecho público chileno. Ese es el primer caso. Ahí está en el 1462. Ahí está la vieja distinción, y que para algunos incluso ya es una distinción agotada, entre qué es derecho público y derecho privado. Pero aquí se ven algunas cosas que todavía siguen siendo derecho público puro. Vamos a ver cuál es el segundo caso. Están los pactos de sucesión futura. Allí en el 1463, en una postura histórica en orden a que los pactos sobre sucesión futura contravienen moralmente un sistema, una comunidad, porque nadie puede estar pactando acerca de la muerte, ¿cierto? Sin embargo, obviamente la evolución, el tráfico jurídico, las diferentes necesidades que tienen los seres humanos fueron determinando que la muerte fuese motivo de muchos contratos. Sin ir más lejos, hace poco por ahí salió una noticia de una persona que al parecer fue muerta para los efectos de cobrar un seguro, donde lamentablemente estaba involucrado un abogado. No sabemos qué resultado irá a tener ese juicio, pero bueno, es triste que nuestra profesión se vea de alguna manera vinculada a una situación tan deleznable como esta. No es la primera vez, no es el primer caso, pero en lo pertinente se habla precisamente de los seguros y de los seguros de vida, y eso da muestra que en verdad la muerte es una institución que suele ser motivo, causa o fundamento de diversos contratos. Pero ahí vamos a ver de qué se trata. ¿Ya? Luego tenemos el famoso objeto ilícito en enajenación de ciertos bienes. Esta norma, sin duda, es la norma más compleja que tiene toda la línea de los casos de objeto ilícito, porque aquí es donde están los mayores debates doctrinarios del objeto ilícito. Sobre todo por la forma en que quedó redactado, la estructura que tiene, la importancia que tiene. ¿Por qué? Porque aquí ya estamos frente a un objeto ilícito que tiene vinculación entre restricciones legales, restricciones judiciales, en fin, hay muchos elementos partiendo por el propio concepto. ¿Cuándo se produce objeto ilícito? Cuando hay en la enajenación de ciertos bienes. ¿Pero qué significa enajenar? Algo en un sentido amplio, en un sentido restringido. En fin, diversas discusiones doctrinarias que nosotros tenemos que llegar a ver en ese instante.
Luego tenemos la condonación del dolo futuro, ¿ah? Del artículo 1465. Ustedes saben que, y lo hemos comentado ya cuando hemos visto el dolo, que el dolo es una conducta en general reprochada por el derecho. ¿Ah? Hay una especie como de intolerancia a la intervención. ¿Por qué? Porque se reconoce siempre una mala intención. ¿Ah? Una mala intención en contratar, una mala intención en el hacer, una mala intención en el incumplir, en fin, en los varios campos en los que va actuando el dolo tiene una reprochabilidad. Bueno, esa reprochabilidad alcanza para decir, bueno, no puedes perdonar. Si no perdonamos el dolo que estamos observando, viendo y que está afectando los actos, tampoco podemos dar licencia para que el dolo futuro se perdone. ¿Ah? Como si yo hoy día celebro contigo y te exonero de responsabilidad por todas las actuaciones dolosas que tú cometas de aquí en adelante. O sea, ¿quién pensaría en una situación? Sin embargo, hay que tener cuidado, porque a veces ciertas exenciones de responsabilidad llevan implícita como cierto perdón al dolo, lo que significaría que en ese caso habría un objeto ilícito, como por ejemplo cuando uno llega a un servicio de urgencia y lo piden, le piden ahí firmar ciertos documentos entre los cuales aparece una exoneración de responsabilidad para todo el personal que va a intervenir médicamente. Entonces uno dice, pero estoy firmando la exención de responsabilidad. Bueno, ahí lo vamos a ver también. ¿Eh? Y finalmente, los contratos prohibidos. Los contratos prohibidos. Ahí el 1466 tiene una gama de diferentes tipos de convenios que en el fondo aparecen todos sancionados porque no son reconocidos por la ley. Las apuestas, la venta de estatuas y láminas obscenas, los impresos abusivos, en fin. Pero el código cierra allí en el 1466 con una expresión que engloba todas las situaciones y generalmente en todo contrato prohibido. Cada vez que estamos frente a un contrato prohibido, nosotros de inmediato pensamos en el objeto ilícito. Y si nos vamos de allí, desde el objeto ilícito, al artículo 10, que habla de los actos que prohíbe la ley, llegamos a la nulidad. Los actos que prohíbe la ley son nulos. Entonces, armonizando artículo 10, 1466, llegamos a la conclusión de que en este caso tenemos nulidad absoluta. Algo ya vimos también, ¿se acuerdan? Cuando vimos las incapacidades especiales, que precisamente constituyen una prohibición que el legislador ha impuesto. Entonces, si es una prohibición, lo llevamos aquí al objeto ilícito y nos va a dar que hay nulidad absoluta por esa razón. Bueno, interesante esa vinculación allí de norma. Aquí tenemos entonces los casos de objeto ilícito. Sabemos que cada uno de estos nos va a conducir a la nulidad absoluta. Por lo tanto, estamos frente a un caso de una imposibilidad de sanear por la sola voluntad de las partes. Aquí la única posibilidad de saneamiento es el transcurso del tiempo. Transcurrió 10 años, ya no se puede intentar la nulidad por ninguno de estos actos. ¿Ya? Así que ojo, porque aquí sobre todo cuando analicemos la enajenación, vamos a encontrar que a veces, si efectivamente el juez lo autoriza o el acreedor consiente, se llevan a cabo estos contratos en circunstancias que los bienes pudiesen estar embargados. La pregunta es, ¿cuándo debe darse esa autorización? ¿Cuándo debe darse ese consentimiento? Puede ser en paralelo al acto, puede ser después del acto, debe ser antes del acto. Bueno, veámoslo entonces. Vamos entonces a analizar el primero de los casos, todo aquello que contraviene al derecho público chileno. Vamos a ponerle un poco de alcohol porque está muy bien ahí, está muy negra la pantalla.
Está negra la pantalla. Bueno, Santiago acaba de ser liberado, así que en una de esas podemos regresar a las salas de clase. Bien, aquí el primer caso de objeto ilícito del 1462 precisamente nos lleva a lo que contraviene al derecho público chileno. Hay objeto ilícito en todo lo que contraviene al derecho público chileno. Pero les decía yo que esto tiene primero un matiz de debate, ¿ah? Si en verdad existe esta diferencia entre el derecho público o este límite entre el derecho público y el derecho privado. Para algunos, ya la zona gris es aquella en que difunden derecho público y derecho privado ha ido aumentando enormemente. Tanto es así que hoy día tenemos el derecho regulatorio allí en esa materia. ¿Ah? Este derecho que de alguna manera ha ido abriéndose paso en la intervención de la autoridad en el área privada. Y por eso ha dado surgimiento también a tesis, perdón, no a tesis, sino que podríamos decir a visiones del derecho, ¿ah? Que tienen que ver con la preparación para evitar el conflicto con la autoridad, los compliance que por allí se están también abriendo paso a estas nuevas materias del derecho que son muy interesantes y que seguramente ustedes van a tener que preocuparse de eso porque van a ser abogadas y abogados del futuro y estas materias van a estar cada vez más. Tenemos a puertas una constitución que seguramente va a cambiar un poquito los principios, ¿cierto? Hasta aquí nosotros tuvimos una fuerte presencia de la autonomía privada. ¿Qué es lo que va a pasar en la próxima constitución? Iremos hacia una menor autonomía, mayor intervención del Estado. Ahí están todas estas entidades, por ejemplo, que son las superintendencias. Las superintendencias intervienen mucho en la regulación del área privada. Hoy día tenemos superintendencia sanitaria, superintendencia de servicios eléctricos, las superintendencias de AFP, superintendencia de educación, superintendencia de seguridad social. ¿Por qué? Porque es la preocupación que tiene el Estado en aquellas áreas que si bien están entregadas a los privados, sin embargo, discurren sobre intereses públicos, ¿cierto? Entonces, por eso esta zona gris del derecho público y el derecho privado ha ido creciendo. Pero bueno, hay áreas en las que todavía se entiende que es derecho público y que por tanto no es disponible por los particulares. De manera que no puede ser objeto de un contrato y en los contratos tampoco puede haber una disposición de ellas que contravenga a la norma de derecho público. El caso que menciona el código sigue siendo un caso absolutamente válido, ¿cierto? Cuando se someten a una jurisdicción no reconocida por la ley chilena. Ahora, el ejemplo que da el código es un ejemplo llamativo, porque efectivamente estamos hablando de la jurisdicción. Ustedes saben que la jurisdicción, este poder, deber que tiene el Estado, obviamente, para conocer, resolver y hacer ejecutar las causas, claro, obviamente en Chile eso tiene una consagración constitucional y tiene a su vez una imposición a través de todos los códigos procesales de cómo nosotros determinamos la competencia de los tribunales que van a conocer de los asuntos en que tengamos nosotros interés. ¿Ah? Generalmente un contrato en la parte de abajo, cuando ya va cerrando el contrato, dice las partes para cualquier conflicto, por ejemplo, se someten a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Santiago. Contrato de arriendo para todos los efectos legales, para todos los efectos judiciales, para todos los efectos del contrato, como quiera expresarlo las partes, se someten a los tribunales o se someten a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Santiago, de Concepción, de Punta Arenas, en fin. Mientras esté sometido a la jurisdicción nacional, ustedes lo pueden ver allí en lo que se llama la prórroga de competencia, ¿cierto? No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la competencia relativa en procesal, podemos ir con uno u otro tribunal. Los factores que determinan la competencia absoluta, mis conocimientos procesales están
allí entrando en duda. Ahí, bueno, eso es diferente. ¿Ah? Pero respecto a la competencia relativa, que tiene que ver con el territorio, obviamente se puede hacer esto de la prórroga. Pero lo que nosotros no podríamos es prorrogar el conocimiento del asunto litigioso para tribunales que no fueran reconocidos por la jurisdicción chilena. Como si yo dijera, invento en este instante, para este contrato, un contrato de compra-venta, se pagó el precio en cuotas, hay entrega desfasada en el tiempo y es un departamento que tiene un argentino en Viña del Mar. Ustedes saben que a los argentinos les gusta mucho Viña del Mar. Bueno, y entonces lo compra un chileno. Cualquier problema que tengamos nos sometemos a la jurisdicción argentina porque yo soy el dueño del departamento, soy argentino y yo quiero, si igual tenemos un problema, que lo resolvamos allá, en Argentina. ¿Se puede eso? ¿Se puede? ¿Reconoce Chile, dentro de sus normas del derecho público, la jurisdicción argentina de tribunales para conocer casos que se hayan suscitado dentro del territorio de la República de Chile? Bueno, en principio no. Yo no sé en este minuto si tenemos algún acuerdo para algunos efectos. Ustedes lo pueden ver ahí en derecho internacional privado, también en procesal. ¿Ah? Pero hasta donde yo sé, no tenemos esa posibilidad de decir derechamente usemos un tribunal argentino. En caso de que tengamos problemas, no discutimos aquí, discutimos allá. Bueno, ahí habría un objeto ilícito en ese pacto. Pero ojo, ¿por qué he hecho hincapié en esto de no reconocida? Porque si la jurisdicción es reconocida, cambia la situación, porque quiere decir que la legislatura interna nuestra le concede posibilidad a un tribunal extranjero de resolver un conflicto nacido acá dentro del territorio de la República de Chile. Si es así, entonces no hay objeto ilícito. Si no es así, entonces sí hay objeto ilícito y por ahí se han dado algunos casos. El caso más, digamos, que se ha visto en términos de jurisprudencia tiene que ver con los tratados de libre comercio. Por ejemplo, el tratado de libre comercio que celebró Chile con Estados Unidos permite que si hay un conflicto entre empresas que se muevan dentro del bloque regional del libre comercio, que en este caso incluye Chile, Estados Unidos, Canadá, o Chile, Estados Unidos, México, por ejemplo, o Chile, México, precisamente se permite que tribunales extranjeros puedan conocer. Hay un caso jurisprudencial precisamente en el que se da de una empresa que está en plena construcción y compra unas vigas en México, pero su filial está aquí en Chile. Aquí en Chile, entonces voy, es como que yo cruzo al frente, le digo, mire, ¿sabe que necesito unas vigas para la construcción? La empresa me dice, sí, no hay problema, nosotros las traemos directamente desde México. El problema está que esta oficina que está al frente de la construcción es una sucursal de una empresa que tiene base en Estados Unidos. Entonces, ellos en el contrato fijaron que en caso de conflicto motivado, qué sé yo, por el contrato de compraventa de las vigas, el tribunal que va a conocer de ese juicio es el Tribunal de Filadelfia en Estados Unidos. Bueno, así pasó, no se dieron cuenta los abogados o lo pelearon mal y entonces ellos alegaron que el tribunal competente era el chileno, porque aquí estaba la oficina y acá estaba el comprador de las vigas. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Que en primera instancia ganó la empresa chilena, en segunda instancia ganó la empresa chilena, pero la empresa gringa se fue a la Corte Suprema y pidió entonces casación, alegando que la jurisdicción del Tribunal de Estados Unidos estaba autorizada por el Tratado de Libre Comercio que había suscrito Chile con Estados Unidos y por lo tanto ese tribunal era competente. La Corte Suprema así lo determinó y por supuesto declaró la incompetencia del tribunal chileno y los chilenos perdieron por no haber leído bien la ley. Cosas que suelen pasar. A tenerlo presente. Bien, nos vamos a encontrar en nuestra próxima clase para continuar entonces el análisis de los casos de objeto ilícito. Bien, nos vemos, que esté muy bien.